Las 3 personas que murieron a bordo de un crucero por hantavirus. El crucero había salido de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, que se ha despegado de la situación. Dijo: no hay evidencia epidemiológica en Tierra del Fuego por hantavirus. La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay otros 3 casos sospechosos a bordo. Y bueno, se está haciendo todo el trabajo necesario para poder saber exactamente cuál es el origen, ¿no?, de la enfermedad, dónde empezó todo y hacer un control sobre todos los pasajeros. Vamos a hablar del hantavirus con la doctora Graciela Sadino, que es médica infectóloga, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días a ustedes también. Bueno, muchas gracias por atendernos. Yo decía que el hantavirus no es una enfermedad que sea desconocida para Argentina, ¿no? No, para nada. O sea, ya se sabe que hay algunos lugares, algunas regiones en Argentina en donde se han detectado casos y ha habido brotes, como por ejemplo en la Patagonia, en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, pero no en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, en principio, entiendo que ni siquiera está el vector, digamos, el transmisor, que es un roedor colilargo, que sí está en la zona de la Patagonia. Después también se han detectado casos en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Salta y en Jujuy, hasta donde yo sé. Bien. Más o menos, ¿cuál es la incidencia que tiene la enfermedad en la República Argentina, doctora? Mira, es una incidencia baja, pero es, digamos, es endémica en esas regiones y la verdad es que se comporta muchas veces como brotes. Suele haber a veces un par de casos por año, pero, digamos, no es de alta prevalencia, ni mucho menos. Sí es útil saber que pueden ocurrir brotes. ¿Y es una enfermedad que rápidamente lleva a la muerte a la persona que la contrae? Mira, no es que mata al 100% de los que tienen contacto con el virus, sino que se calcula que más o menos un 30% pueden evolucionar a formas clínicas graves, que estas pueden ser o síndrome febril con compromiso renal o un síndrome cardiopulmonar, que es el que más se ha visto frecuentemente en los brotes que se han detectado en Argentina. ¿Tiene que haber alguna prevalencia? ¿Alguna enfermedad, previa? Alguna preexistencia. Preexistente, perdón. No, tiene que ver con tener contacto con orina de ratones, heces, secreciones de los ratones, mucho más raro que te muerda un ratón. Claro. Pero la principal situación de exposición, que es lo que previene, que es lo que, digamos, no previene, perdón, que es lo que favorece, es la exposición a contacto con estas secreciones de los ratones que lo tienen, que es un ratón colilargo, o a, por ejemplo, lugares en donde puede haber ratones, aunque no tengamos contacto directo, pero a lo mejor ambientes que han estado encerrados mucho tiempo, o actividades de campamentismo en donde uno pueda tener contacto con leña, o con cosas que puedan tener orina del ratón. Claro. Doctora, la escuchaba y decía que no es Tierra del Fuego justamente un lugar donde esté el ratón, o sea que el vector no estaría allí. ¿Puede llegar de alguna otra manera este virus a estos lugares? ¿Puede trasladarse a través de algún objeto o algo hasta ese lugar? Mira, sí, podría, pero me parece que lo más importante en este caso es que no conocemos qué recorrido hicieron estas personas antes de subirse al barco en Ushuaia, porque sabemos que en una zona regional más o menos cerca está este ratón y ha habido casos de la enfermedad, pero no sabemos si esta gente ha recorrido, porque el periodo de incubación de la enfermedad es más o menos alrededor entre 7 días, 14, pero puede ser de hasta 2 meses. Entonces, si alguna de estas personas que se subieron al barco en Ushuaia antes estuvieron haciendo actividades turísticas en lugares en donde tuvieron exposición a los ratones, o sea, es un brote que está en estudio. Claro. No ha salido información al respecto. ¿Podría estar en el barco entonces también? Podría estar en el barco, digamos que sí, pero digamos que no que en el barco se hayan subido los ratones en Ushuaia, porque en principio ustedes bien dijeron que Tierra del Fuego se deslindó por eso, ¿no? Sí. Pero a ver, yo no conozco tampoco el recorrido del barco, si ha estado en algún lugar donde haya de estos roedores, ¿no? Generalmente estos cruceros vienen de otro lugar, van parando en los puertos y vienen de otros lugares. Ahora, ¿cómo es el contagio entre personas?
Mira, es absolutamente, digamos, excepcional que se contagie entre personas. Ustedes recordarán hace un tiempo, hace unos años, que hubo un brote importante en Epuyén, Sí. en la provincia de Chubut, Sí, correcto. y ahí sí el virus Andes se detectó que podía contagiarse de persona a persona, pero es extraordinario. Habitualmente es por contacto con el roedor o con lugares en donde haya, digamos, contacto con secreciones del roedor. Entonces, que haya 3 muertos y 3 casos sospechosos tiene más que ver con que hayan tenido contacto directo con las heces, con la orina o con el roedor, no contagiaron entre ellos, digamos. No lo sabemos, Bien. porque tengamos en cuenta que muchas veces en los cruceros es un lugar que típicamente hay brotes, ¿no? Que a veces de diarrea, a veces de virus respiratorios, ¿no? Si la persona, como hablábamos recién, se contagió de un virus como ese que se encontró en Epuyén, y esto es un virus que después hubo un caso que tuvo contacto con el medio ambiente y después se contagiaron entre persona a persona, puede ser, pero la verdad es que es extraordinario. Bien, bien. Hubo en verano creo que fue este verano o sobre finales del año pasado, un caso, ¿puede ser en el norte argentino? ¿Es posible? Sí. Las autoridades sanitarias internacionales pasaron información de que los lugares en los que se ha reportado hantavirus en Argentina son Salta, Jujuy, Entre Ríos, Buenos Aires y luego las provincias estas patagónicas que hablamos recién. ¿Se contagian animales? ¿Los animales domésticos se pueden contagiar? ¿Animales en general, digo, del hantavirus? En realidad no tengo información al respecto. Digamos, si hay, o sea, un animal que tenga contacto con hormigas y ratones lo veo posible, pero claro. no lo tengo. Bien. No lo tengo como algo significativo. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por toda la información. Ha sido usted muy amable. No, muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día. Igualmente. La doctora Graciela Sadino, médica infectóloga, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Bueno, habrá que esperar a ver qué sucede con esos 3 casos sospechosos, ¿no? Claro. Y que se sepa exactamente dónde es que comenzó el contagio. Si mal no recuerdo, Nan, cuando estuvimos, creo que fue en el verano, en enero, una familia que fue a una cabaña en la zona de Entre Ríos o en estos lugares, o Santa Fe, no sé si recuerdan el caso, que llegan a la cabaña, estuvo cerrada mucho tiempo, allí estaba el hantavirus, y allí, bueno, se recomendaba ante estas situaciones abrir, airear, Claro, limpiar, taparse nariz, ojos y boca, limpiar, desinfectar a partir de eso, de encontrar que el lugar estuvo cerrado mucho tiempo. Entre y Ríos es una de las provincias donde está presente el vector. Claro. Y yo recuerdo hace un par de años en Montehermoso, ¿no? Una joven que murió también por hantavirus. Bueno, 10 de la mañana, 44 minutos.